Proyecto de vibraciones y ondas, fotófono. Integrantes: Daniel Esteban, Arisa Hernández, Alejandra Gómez Abogal, Julie Lisset Gómez Barrera, Valery Ramírez Ruiz. Dirigido a la profesora Patricia Abdelrahim. Introducción. El fotófono fue un dispositivo desarrollado en su momento por Alexander Graham Bell, el cual permite la transmisión del sonido por medio de una emisión de luz, teniendo como principio básico el modular una emisión de luz directamente al receptor. Con el diseño y montaje del fotófono, se pretende visualizar la transmisión de las ondas electromagnéticas, además de aplicar los conceptos ya previamente estudiados en el curso de vibraciones y ondas y sus aplicaciones en el campo de la ingeniería. Objetivos. Objetivo general. Construir un visualizador de ondas acústicas con el fin de observar con claridad las ondas generadas por el sonido. Objetivos específicos. Identificar las características de las ondas y poder calcular su longitud y periodo según lo aprendido en clase. Demostrar la aplicación de la reflexión de la luz e identificar su comportamiento como onda. Desarrollar habilidades y conocimientos de ondas mediante el visualizador de ondas acústicas. Justificación y contextualización. El fotófono fue un dispositivo que permitió la transmisión de sonido a través de rayos de luz. Este dispositivo fue el precursor por excelencia de las posteriores telecomunicaciones de fibra óptica, marcando un precedente en la ingeniería, para ser más precisos, en el campo de las telecomunicaciones, exactamente en la óptica de fibras modernas. Por ello, este proyecto se realizará porque sentimos cierta curiosidad por aprender y saber relacionar la luz con el sonido, en donde esto es muy raro para nosotros ya que es difícil interpretar que se puede mover la luz por medio de sonido. Es interesante y un reto a cumplir. Marco teórico. El fotófono fue un dispositivo que permitió la transmisión de sonido, inicialmente voz, a través de rayos de luz. Fue creado por Alexander Graham Bell en febrero de 1880, en su laboratorio de Washington, Estados Unidos. El dispositivo consistía en dos partes: un emisor o hablante. Un haz de luz potente del sol rebota contra un espejo que lo direcciona a otro espejo oscilante, que vibraba en respuesta a la voz del hablante. Así, cuando la luz del sol se proyecta sobre el espejo, las vibraciones de la voz se superponen con el haz de luz reflejado. Un receptor. La señal modulada en forma de luz que viene del espejo oscilante se dirige hacia un sensor de selenio, cuya propiedad es convertir la energía lumínica a voltaje y así es enviada a un teléfono a través de señal de audio. Diseño y viabilidad. El diseño que se tomó para realizar el montaje del fotófono fue tomado de una plataforma de Internet en donde se crean circuitos electrónicos para realizar diferentes experimentos como este. El diseño básicamente se hizo en el programa Proteus Professional versión 8, el cual es una aplicación que se utiliza para la ejecución de proyectos de construcción de equipos electrónicos en todas sus etapas, las cuales son diseño del esquema, programación del software, construcción de la placa del circuito, impreso y por consiguiente la simulación de todo el conjunto. A partir de la construcción del mismo, en esta aplicación se imprime el plano en papel fotográfico y se realiza su debido procedimiento para su instauración en la baquela y por consiguiente su construcción. Este programa también nos permite ver el diseño a partir de diferentes vistas para poder comprenderlo de mejor manera. En cuanto a la viabilidad, los materiales que se utilizaron son lámina baquela de 25 por 15 centímetros, condensadores, resistores, papel reflejante o papel fotográfico, el láser, los parlantes, cables, baterías, los cuales están referenciados con su propio costo y el valor total. Este amplificador de sonido tiene una única, el cual en lugar de conectarse a un parlante a la salida se le conecta un láser con una resistencia en paralelo para generar una carga. Cada vez que se reproduce la música, el voltaje genera una variación. Por consiguiente, se genera el sonido a través de una onda senoidal del voltaje en el tiempo. El receptor tiene una fotocelda, el cual varía su voltaje dependiendo de la intensidad del haz de luz que genera el láser. Y al percibir este haz de luz,
la fotocelda empieza a variar el voltaje y de esta forma se produce el sonido. Resultados. Para poder evidenciar cualitativa y cuantitativamente en el fotófono la transmisión de ondas sonoras a través de un haz de luz, en este caso el láser, es necesaria la utilización de un osciloscopio, el cual nos permite registrar la forma y las oscilaciones de onda del fotófono. Magnitudes físicas a medir. Las magnitudes físicas a medir con la utilización del osciloscopio son las siguientes: voltaje de una señal, frecuencia de la señal, valor medio y valor de la corriente alterna, en los cuales dependen cada una de la frecuencia y la amplitud de onda. Para estos cálculos posteriormente se realizaron con un osciloscopio, ya que es este el que nos permite determinar la frecuencia de una señal, el voltaje de la misma, el valor medio, el cual es una media aritmética de todos los valores instantáneos de tensión ocasionados en cierto intervalo de tiempo. Por último, su valor de corriente alterna, el cual es el valor que tendría una corriente continua que produce la misma potencia que dicha corriente alterna al aplicarla sobre una misma resistencia. Como primer circuito o análisis en el osciloscopio tenemos el circuito emisor, del cual se halló el voltaje máximo, que es el voltaje de entrada, que es 1,14 voltios, el voltaje medio, que es 25,4, el valor de la corriente alterna, que son 235, y la frecuencia, que son 23,29 Hz. Como se puede apreciar en la siguiente gráfica, las ondas que se producen son de tipo senoidal. En la siguiente gráfica igualmente tenemos el circuito emisor, pero ahora con un aumento del voltaje. Podemos apreciar que el voltaje máximo o el voltaje de entrada es de 5,48 voltios. El voltaje medio es de 2,74. El valor de la corriente alterna es de 4,19 y la frecuencia es de 827,9 Hz. Ahora bien, el comportamiento que tienen este tipo de ondas ya son más de tipo rectangulares o cuadradas, y si analizamos un poquito el tipo de gráficas que se producen en un osciloscopio, nos damos cuenta que este tipo de ondas se generan cada vez que trabajamos con un amplificador de sonido. Ahora bien, tenemos el circuito receptor también con su respectivo análisis con el osciloscopio. El voltaje máximo o voltaje de entrada es de 1,88 voltios. El voltaje medio es de 28,8, el valor de la corriente alterna es de 357 y su frecuencia es de 97,92 Hz. Y por último tenemos el circuito receptor con su análisis en el osciloscopio y con el aumento de voltaje. El voltaje máximo o voltaje de entrada que podemos apreciar es de 5,66 voltios. El voltaje medio es de menos 2,94, el valor de la corriente alterna es de 4,96 y la frecuencia es de 749,4 Hz. Igualmente, como se explicó anteriormente en el aumento de voltaje del circuito emisor, en esta gráfica también podemos observar que el comportamiento de las ondas son de tipo rectangulares, lo cual nos da a entender que el circuito está bien hecho, ya que este tipo de ondas se producen cada vez que trabajamos con un amplificador de sonido. Bibliografía. En cuanto a las bibliografías, podemos apreciar que en ellas encontramos la parte del marco teórico, en lo que corresponden a las dos primeras. En la tercera bibliografía que encontramos tenemos la parte del circuito, que fue donde lo encontramos en una plataforma de equipos y laboratorios. El cuarto pues es un montaje de un fotófono. Y por último, en el quinto tenemos las aplicaciones del osciloscopio para este tipo de amplificadores de sonidos. Gracias.